Buenas tardes a todos. Creo que tienen algo de calor. Veo que están ahí. Ese es problema, calor y estómago lleno. Tenían frío. Ojalá fuera frío porque en el frío no se duermen. Al menos están temblando, pero no se duermen. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos en esta tarde. Queremos aprovechar cada minuto, pero también terminar a tiempo para mantenernos dentro del horario establecido. Vamos a ir a la parte número 2, que se llama la serie o la miniserie La Gloria de Dios. Acabamos de leer en la palabra de Dios que hay dos cosas necesarias. Una es, hay que tener, ¿qué cosa? Paz. ¿Con cuántos? Con todos. ¿Y cuál es el segundo paso entonces? Santidad. Sin santidad no veremos a Dios, pero sin paz tampoco. Porque si estamos peleando y enojados y frustrados y en contiendas, no podemos ver a Dios. No estamos en una condición de santidad. Así que la santidad nos ayuda a estar en la presencia de Dios, pero la paz nos ayuda a vivir en la presencia de Dios. Y también entre nosotros aquí en la tierra. Vamos a abrir este libro maravilloso. ¿Conocen este libro? Este libro es la palabra de Dios. El domingo se conmemoraron 488 años de la muerte de William Tyndale. No sé si han escuchado ese nombre. Ese fue el hombre que tradujo la Biblia al inglés. Y ese hombre fue quemado el 6 de octubre del año 1536. ¿Saben cuál era su delito o cuál fue su delito? Poner este libro al alcance de la gente en el idioma que la gente podía conocer, entender y apreciar. Así que usted y yo tenemos en nuestras manos un libro que ha costado sangre. Un libro que ha sido prohibido, un libro que ha sido enterrado, un libro que ha sido prohibido. Es más, aún si usted memorizaba una porción de las Sagradas Escrituras durante la Edad Media, era un crimen. No tan solo tener una porción de la palabra de Dios, memorizarla, era un crimen. Y ahora usted era anatema y corría el peligro de perder su libertad y aún su vida. Apreciamos este libro que tenemos en nuestras manos, queridos, debemos apreciarlo. Millones dieron su vida simplemente por seguir las instrucciones que encontramos en este libro maravilloso. Podamos ser el pueblo del libro, no de Facebook, sino del libro. Es diferente. Mucho mejor este libro que aquellos que tenemos a nuestro alcance hoy día. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Salmos. Y vamos a comenzar a leer en el Salmo 15. Hay dos preguntas que el Salmo 15 hace y meritan nuestra respuesta. Salmo 15, vamos a leer todo el Salmo comenzando en el versículo 1. Dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Pregunto yo, ¿el objetivo de la vida cristiana no es morar en la presencia de Dios? ¿No es estar allí donde Él está en su santo monte? Ahora Él hace la pregunta y nos da la respuesta. Vamos a ver qué características debemos tener para morar en la presencia de Dios. Número 1, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Así que lo primero que vemos es una vida íntegra. ¿Qué significa integridad? Una vida completa. Si usted usa harina integral, ¿qué significa la palabra integral? Que no ha sido procesado, que no ha sido refinado, que nada se le ha quitado, que tiene todo lo que tiene desde sus comienzos. Así que tenemos que tener ese estilo de vida, una vida que sea transparente, integral en nuestra relación con Dios. También debe ir acompañada de obra de justicia y hablar verdad en su corazón. Así que tenemos que ser hombres y mujeres que obremos de acuerdo a la justicia, pero también que hablemos en armonía con la verdad. Dice que la verdad, ¿de dónde viene? Del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que sale por acá, ¿dónde se encuentra primero? ¿Y quién lo puso allí? Nosotros. Lo que usted ponga en su cerebro, eso es lo que sale de la boca. No sé si me explico. Si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios y de cosas buenas y positivas y de la verdad, eso es lo que saldrá en nuestras conversaciones. Pero si estamos llenos del error, del engaño, etcétera, etcétera, pues lamentablemente nuestras palabras serán también de engaño y de corrupción. Número 3, dice el versículo: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. Así que vemos las características para morar en la presencia de Dios. Un pueblo santo en sus acciones, en nuestras palabras, en nuestros tratos, en nuestras negociaciones con otras personas. Debemos ser un pueblo que realmente demuestre la santidad de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Vamos a ver algunos detalles más. Es más, vamos al Salmo 24, Salmo 24. Vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar nosotros allí. El Salmo 24, comenzando en el versículo 3, más o menos encontramos la misma información. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Escuchen la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de su salvación. Así que vemos otra vez la misma pregunta: ¿quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién morará en su santo monte? Y vemos las características que describen una persona que por la gracia de Dios ha obtenido un nivel de santidad. No es ese el objetivo de nuestro campamento acá. No es simplemente entretenernos, no es simplemente escuchar información, es desarrollar una relación con Jesús que sea tan íntima, tan cercana, tan real, que su carácter se pueda reproducir perfectamente en cada uno de nosotros. Y sin esa santidad, simplemente no podremos estar en la presencia de Dios. Hay un dicho muy común que dice: cara veo, hogares no conozco. Es decir, que podemos aparentar algo que realmente no somos. En público podemos dar la impresión de que realmente conocemos al Señor, de que somos hombres y mujeres cristianos, pero ¿dónde se demuestra realmente lo que somos? En el hogar, en el hogar. Es más, les voy a leer algunas instrucciones que deberíamos haber tomado antes de llegar al campamento. Dice, hay una obra, estoy leyéndole, Review and Herald, una obra la cual las familias deben realizar antes de asistir a las santas convocaciones. Número 1. Debemos llevar a Jesús con nosotros a los campamentos. Usualmente, ¿qué pensamos? Que venimos a este lugar para encontrarnos con Jesús. No, debe venir con nosotros al campamento. Ahora, debe estar aquí, porque nosotros lo traímos. Así que lo primero es cosechar esa relación con Jesús en nuestros hogares. Ahora podamos traerlo a nuestros campamentos. Número 2, no nos preocupemos tanto por los alimentos ni la ropa. Usualmente son cosas que nos preocupan. Bueno, ¿qué van a comer? ¿Qué nos van a dar? O la ropa, la apariencia externa. Dice, oremos 3 veces al día antes de asistir a estos lugares y el Señor nos acompañará con Él. Así que espero que en nuestros hogares hayamos estrechado esa relación con el Señor, conociéndolo a Él, y de esa forma podamos nosotros haber traído la presencia del Señor. Dice, ¿cómo podemos esperar sentir la presencia del Señor y ver su poder mostrado cuando la obra de preparación individual no ha tomado lugar en nuestros hogares? Podamos nosotros entender estas palabras claramente. No voy a leer todo el artículo, simplemente mencionar algunas de las cosas que debemos conocer en preparación para el campamento. Número 3 dice lo siguiente: la obra de humillación e investigación del corazón debe tomar lugar también y poner diferencias y divisiones entre los hermanos a un lado. Así que si habían problemas, dificultades, contiendas, separaciones, enojos, frustraciones, esas cosas deberíamos haberlas resuelto en casa para llegar ahora a este lugar con la bendición de Dios, en unidad de espíritu y también de verdad. Es más, nos habla aún a los pastores y nos dicen algunas cosas que debemos conocer nosotros en preparación para llegar a estos lugares también. Dice lo siguiente, hablándole a los pastores. Escuchen estas declaraciones. Voy a pasar. Dice, muchos de nuestros pastores no están preparados para asistir a los campamentos. Póngase a pensar esto. Muchos no están, ¿qué? Preparados. Dice, hay muchos oradores que pueden hablar,
traen excitación y decir muchas cosas de otras iglesias y ridiculizar sus enseñanzas y su fe. Pero hay pocos que realmente trabajan para el Señor. Eso me hizo pensar a mí. Así que si aún yo presento la verdad, no es suficiente, al menos que yo esté conectado con el Señor. Continúa diciendo, estos oradores se consideran importantes, profesan tener la verdad y un nivel espiritual superior a otras personas que de otra forma no nos daríamos cuenta que realmente su profesión no corresponde con sus vidas. ¿Dónde está el problema entonces? Hay una separación entre la teoría de la verdad que puede tener un pastor, un orador, y la experiencia que está teniendo esa persona. Así que si eso sucede aún a nivel de aquellos que nos instruyen y nos enseñan, pues obviamente usted y yo también debemos ser cuidadosos. Dice, busque la humildad de corazón, que siempre debe vestir a nuestros ministros, pero la mayoría no la poseen. Busquen para ver si en ellos hay un profundo amor por los perdidos, pero la mayoría no la posee. Traté de escuchar oraciones fervientes con lágrimas y angustia de corazón por los impenitentes y los creyentes en las iglesias y sus propios hogares, pero no los escuché. Busqué por aquellos que son llamados a llevar las cargas y deben llorar entre la entrada y el altar, clamando, libra a tu pueblo, Señor, y no los entregues a tu herencia, al oprobio, pero no escuché esas súplicas. Tan solo pocos los humildes y fervorosos ministros que buscan al Señor. En algunas de estas reuniones, quizás 1 o 2 de nuestros ministros estén listos para cumplir con su responsabilidad. Palabras solemnes. Al menos apliquen a mí 100%. Así que no tan solo tengo la responsabilidad de llegar a estos lugares y compartir la verdad con ustedes, yo necesito tener una relación con el Señor, donde ahora en mi corazón hay una carga por la salvación de otras personas, y que en esa relación con el Señor mi vida demuestre que Cristo es real en mi vida. Si no, simplemente soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Queridos, hemos llegado al momento de la historia donde tenemos que darnos cuenta que no podemos continuar pretendiendo ser cristianos. Necesitamos genuinamente una relación con Cristo que nos lleve a una vida santa. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Así que aquellos que seamos limpiados por su sangre, ahora sobre ellos veremos la promesa cumplida de que podrán ver y contemplar al Señor. En esta tarde, mientras continuamos nuestro estudio, quiero dirigir su atención al libro Conflicto de los Siglos. Hay una declaración que comparto con ustedes. En esta, voy a buscar la página para decirles, página 542, dice, Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes. Así que, ¿qué es lo que hace Satanás? Inventa innumerables. ¿Qué significa innumerables? No se pueden contar. Muchas cosas que inventa Satanás para distraer, ¿qué cosa? Nuestras mentes. Vamos a ver de qué quiere distraer nuestra mente. Dice, precisamente de la obra que se lleva a cabo en este momento. Dice, el archiseductor. La palabra archi significa el jefe, la cabeza, el mayor de los seductores. El archiseductor o engañador aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Así que Satanás, que quiere distraer nuestra mente de 2 cosas. ¿Cuáles son? Yo creo que el coliflor está trabajando en sus mentes también, no tan solo en el plato. 2 cosas quiere distraer nuestras mentes. Número 1, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De su sacrificio expiatorio, es decir, en lugar nuestro, Él tuvo el sacrificio. Y número 2, de la obra intercesora que hace en el santuario celestial. Dice que si logra distraer nuestras mentes de esas 2 cosas, tiene su objetivo. Por lo tanto, el objetivo de nosotros hoy día debería ser reconocer la cruz del Calvario por su valor, lo que Cristo hizo por nosotros, pero también su obra en el lugar santísimo, lo que Cristo desea hacer en nosotros. Así que su sangre nos limpia de todo pecado, ¿no es así? Pero su obra intercesora ahora nos da el poder para vivir sin pecado. Ambas son necesarias, porque tenemos que ser limpios del pecado. Como dice el libro,
Que el himno dice que si quieres tener poder, hay poder en la sangre de Jesús. ¿Quieres un limpio corazón? Hay poder en la sangre de Jesús. Así que su sangre nos compra. Es decir, el Cordero nos trae de regreso a Dios. Pero el mediador, que es el sumo sacerdote, ahora no tan solo nos compra, sino que hace posible que la obra de redención sea terminada en cada uno de nosotros. La obra de Dios no es a medias. ¿Cuál sería el chiste de limpiarnos y continuar en el pecado? No tendría ningún objetivo. Si usted se baña y se pone la misma ropa sucia, ¿qué ha pasado? ¿Está limpio o está sucio? Continúa sucio, aunque se haya bañado. ¿Por qué? Porque la ropa todavía no está limpia. Pongo un ejemplo. Digamos que hay una mamá que estaba ahí trapeando el piso para tener su casa limpia. Y ahora entra su niño con los pies sucios. ¿Y qué sucede con el piso? ¿Puede terminar ella su obra? No, tiene que continuar. ¿Qué cosa? Y cuando termina de limpiar, ahora viene la otra hija y entra con los pies sucios. ¿Qué sucede con la mamá? Otra vez tiene que seguir. Y después viene el otro hijo, después vienen los amiguitos y vienen los vecinos. ¿Puede terminar su trabajo? No puede terminar su trabajo. Lo mismo pasa con Jesús en el lugar santísimo. Si usted y yo seguimos mandando nuestros pecados allá, ¿podrá terminar su obra? No la puede terminar. Porque para terminar la obra, allá tiene que terminarla aquí primero. Porque en los cielos hay un registro de nuestras vidas. Pero en la tierra están nuestras vidas. Así que para que el sumo sacerdote pueda terminar su obra intercesora en el santuario celestial, necesita terminar su obra en este mundo. Tiene que tener un pueblo que ya no envíe más pecados al cielo. Porque por su gracia ha obtenido victoria completa, total y permanente sobre el pecado. Ahora ya no hay que arrepentirse más. Ahora no hay obra para Jesús. Por otro lado, llegará el momento que tendrá otro grupo de personas, y lamentablemente será la mayoría, que han rechazado la obra del Espíritu. Por lo tanto, ya no se están arrepintiendo. Y si no se están arrepintiendo, no están enviando sus pecados ¿a dónde? Al santuario celestial. Por lo tanto, los perdidos, ya no hay arrepentimiento para ellos. No quieren ser arrepentidos. El Espíritu Santo aún se ha retirado de sus vidas. Ahora están perdidos para siempre. Pero hay un grupo que ha sido redimido por la gracia de Dios, que en la gracia del Señor ha obtenido victoria sobre el pecado y no envía ahora pecados a los cielos. ¿Qué sucede con la obra de Jesús entonces? Terminó, no tiene nada que hacer. Y cuando no tenga nada que hacer, ahora su obra ha terminado. Ahora puede decir, hecho es, o consumido está. Pero esa obra termina ya cuando primero termina aquí. ¿Cuántos años hemos tenido a Jesús trabajando en el lugar santísimo? En 11 días vamos a cumplir 180 años. 180 años de trabajar en el lugar santísimo. ¿Piensan ustedes que era el plan de Dios estar tanto tiempo trabajando en el lugar santísimo? No. Dice, poco tiempo después del año 1844, usted lo puede leer en el libro El conflicto de los siglos, era el plan de Dios regresar a este mundo. Dice, si su pueblo en aquel entonces hubiera abrazado el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justicia de Jesús, y lo hubiera hecho una realidad en su pueblo, dice que el pueblo hubiera estado preparado y él hubiera terminado su obra y hubiera venido a buscar a su pueblo. Lo cual no pasó. Y la evidencia es clara. Usted y yo estamos aquí en esta tarde. Otra vez en el año 1888 trató de hacer lo mismo. Terminar la obra, traer el mensaje de la justificación por la fe, de la victoria sobre el pecado, del perdón acompañado de la santificación. Justicia que es imputada inicialmente y después justicia que es impartida. Una es nuestro derecho al cielo, la otra es nuestra idoneidad para estar en el cielo sin pecar otra vez. Esa es su obra completa, su obra total. Y si esa obra se hubiera terminado, Él hubiera venido. Pero otra vez en el año 1888 el mensaje no fue aceptado. ¿Saben ustedes lo que pasó en el año 1888? El Señor mandó el mensaje y el pueblo dijo que no. Dios levantó dos jóvenes pastores que venían de California. El pastor Alonzo Jones y el pastor Wagner. Ellos solos comenzaron a estudiar el mensaje de la justificación por la fe. Solos. Aunque eran amigos, no estudiaron juntos. Simplemente hubo una inquietud en ellos de conocer, bueno, ¿por qué continuamos en este mundo? Jesús nos dice que iba a venir pronto. Han pasado más de 40 años y todavía estamos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tomado lugar? Y comenzaron a estudiar ellos el mensaje de la justificación por la fe.
Y ahora, en el mes de octubre del año 1888, en la ciudad de Minneapolis, allá en Minnesota, iba a tomar lugar una conferencia general otra vez. Y fueron invitados a presentar su posición. Lo cual todavía toma lugar. Hoy día, cuando hay reuniones de la conferencia general, una semana antes hay una semana de estudios. Y diferentes personas presentan diferentes temas. Bueno, ellos presentaron el tema de la justificación por la fe y armonizaba perfectamente a pesar de que no habían estudiado juntos. Pero ese mensaje no fue aceptado. ¿Por qué? Hasta ese entonces los adventistas del séptimo día tenían un conocimiento profundo de la verdad. Es más, era muy común tener debates con pastores de otras denominaciones. Y les ganábamos fácilmente. Porque teníamos, ¿qué cosa? La evidencia bíblica. Así que el estado de los muertos, que no había infierno eterno, la perpetuidad de la ley, la importancia del sábado. Todas esas cosas íbamos ganando debates tras debates. ¿Y qué sucedió con nosotros? Comenzamos a sentirnos, somos gente que sabemos el mensaje, conocemos la verdad y podemos derrotar a católicos, bautistas, metodistas, presbiterianos. Los podemos barrer con la verdad porque ellos no tienen la verdad. Y comenzó a haber un sentimiento de seguridad pero carnal. Que la verdad conocida intelectualmente es suficiente para nuestra salvación. Y comenzó a perderse de vista la centralidad de Jesús, de su obra en la cruz y de su obra en el santuario celestial. Y ahora comenzamos a llenar nuestras iglesias de gente que conocía la verdad, estaba comprometida con la verdad, pero vivía en pecado y continuaba en pecado, sin victoria sobre el pecado. Y aunque ganábamos a muchos y las iglesias estaban creciendo en grandes cantidades, pero estaba desprovista de la presencia de Jesús. Y ahora el Señor nos dio el mensaje de que ustedes están como las cordilleras o las colinas de Gilboa, secas. Y llegó el mensaje. Y cuando llegó el mensaje no fue aceptado porque fue presentado de una forma que no se había escuchado antes. Y ahora dijeron, bueno, estos jóvenes son medios liberales allá de California. Están hablando lo mismo que los evangélicos. El perdón, la gracia, la misericordia del Señor es lo mismo que los evangélicos están enseñando sin obediencia. No era cierto. No era cierto. El mensaje venía acompañado de ambos aspectos. Justificación y santificación. Por supuesto, las obras no nos salvan porque no somos salvos por obra. Pero las obras dan evidencia que una obra de salvación está tomando lugar en nuestras vidas. Amén. Comenzaron a presentar la centralidad de Jesús, que sin Jesús no somos nada, no tenemos nada, ni mucho menos tenemos la vida eterna. Y los líderes comenzaron a verlo como una enseñanza extraña, peligrosa, algo liberal. Esta gente quizás no saben, estos jóvenes no tienen experiencia en el mensaje, tienen poco tiempo de estar en el ministerio. ¿Y qué se piensan ellos que son? Nosotros tenemos más años, somos los pioneros, ellos no son de los pioneros. No olvide, el pastor James White ya no vivía. Andrews tampoco ya vivía. La mayoría de nuestros verdaderos pioneros y originalmente habían pasado el descanso. Pero en esa ocasión la señora White estuvo presente en el Congreso. Y escuchó los temas de John Sam Waggoner. Y dice, este mensaje es enviado por Dios. Este mensaje no es de jóvenes de California. Este mensaje es enviado por Dios. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que ella se sintió tan chasqueada? Dice, esta ha sido la peor reunión de conferencia general que yo he estado en mi vida. Y lo dijo años después, cuando estaba en Australia. Se le preguntó, bueno, estuve allí en Minneapolis, ¿qué le pareció? La peor de las reuniones. La peor de las reuniones de la conferencia general que yo he estado fue esa ocasión. Es más, yo tenía el deseo de irme a casa. Pero cuando regresé a mi habitación, el Señor me dice, no te vayas, te quedas aquí. Porque tú tienes que apoyar a estos jóvenes con ese mensaje. Y estos jóvenes, lamentablemente, debido a este mensaje, tuvieron problemas con los líderes. Porque no veían ojo a ojo. Estos problemas personales los llevó a tener problemas ahora de ellos mismos con sus líderes. Jones se unió a Kellogg's en la apostasía alfa.
y abandonó el mensaje. Wagner se divorció de su esposa y se casó con otra mujer 20 años más joven que él y abandonó el mensaje. Estos grandes pilares. Ahora entendamos esto en esta tarde, queridos. El que mire, que piense que está firme, mire que no caiga. No porque en un momento seamos usados por Dios quiere decir que siempre vamos a estar en relación con Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso la obra de salvación es momento a momento. Segundo a segundo. Segundo a segundo. En ningún momento tenemos la libertad de separarnos de Él y pensar que todavía estamos bien. El momento en que lo hagamos, el enemigo está listo para hacernos caer. Y ahora estos hombres albergaron sentimientos de despecho por el liderazgo. No nos aceptaron, nos rechazaron, nos enviaron a los peores lugares después porque querían deshacernos. Y a la sierva del Señor la mandaron a Australia. No podían mandarla más lejos, todavía están en el planeta, al otro lado del mundo. Pero después de esta conferencia, el Señor le dio el libro, El deseado a toda la gente. El libro más grande del Espíritu de Profecía es ese libro. El deseado de toda la gente. Yo les animo a leer ese libro. Paso a paso, página a página. Se nos ha dicho que debemos tomar una hora diariamente y contemplar la vida de Jesús. Usualmente pensamos que hay que leer la Biblia, 3, 4 capítulos, cierro la Biblia y vámonos. Bueno, está bien que lo hagamos, pero tenemos más que leer la Biblia. Tenemos que digerir la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice el libro de educación? Creo en la página 148 en inglés. Dice que es mejor entender un versículo de la Biblia que leer superficialmente varias porciones de la Biblia y no obtener ningún beneficio. Sacar el tesoro que en ella se encuentra. Hay que exprimir cada versículo. No sé si me explico. Hay que sacarle el zumo que está en cada versículo. Sacar todo lo que el Señor tiene ahí. Es mejor leer un versículo. Ahora, no quiere decir que un versículo voy a cerrar la Biblia y me voy a ir tampoco, ¿no? Sino es tomar el tiempo. ¿Saben lo que nos falta hoy día en el estudio de la palabra de Dios? Meditación en la palabra. No es lectura, es meditar. ¿No es lo que recomienda David? Muchos de sus salmos dicen, meditad, meditad, meditad. Tenemos que meditar en lo que leemos, hacerlo nuestro, digerirlo, poderlo saborear, decir, déjame sacarle el sabor a esto. Esto tiene chile, esto está bueno. Y ahora pasar al siguiente versículo. Dice que aquellos que son lectores superficiales de la Escritura llegará el momento que también abandonarán la fe, porque no tienen raíz en el mensaje. Así que ahora estos jóvenes fueron levantados con este mensaje. Y cuando el mensaje fue rechazado y aún estos jóvenes después, ya no siendo tan jóvenes, ya como adultos, ahora también dejaron el mensaje, Dios tuvo que levantar 2 personas más. Estos que levantó primero eran pastores en la organización. Pero después tuvo Dios que levantar 2 hombres más en la línea de sostén propio. Y no en la línea ministerial, en la línea de educación. Sutherland y McGann. Ellos comenzaron a reavivar el mensaje otra vez de la justificación por la fe, pero de una presentación, una perspectiva de carácter educativo. No olvide, educar es redimir, dice el libro de la educación. Dice que no hay otro fundamento que se pueda poner que el que ya está establecido, que es Cristo Jesús. Y ahora Dios a través de ellos, a través del sistema educativo, comenzó a traer el mensaje de que otra vez de la victoria sobre el pecado, del perdón en Cristo Jesús y de una vida santificada. Pero lo aplicaron no tan solo en la vida del creyente, sino lo aplicaron ahora a la educación. Y comenzó a haber un impacto. ¿Saben cuál ha sido nuestra mejor escuela que obtuvimos? Quizás algunos han escuchado el nombre de Madison, en Tennessee. La mejor escuela que tuvimos, la segunda mejor escuela estaba en Australia, en Avondale, donde allí la sierva del Señor comenzó a implementar también los mismos principios que Dios le dio a ella y pasaron a Sutherland y a McGann, los comenzó a aplicar en Australia. Y comenzó a crear un colegio que siguiese los principios de la victoria sobre el pecado y de la verdadera educación. Y estos hombres ahora levantaron este mensaje. Es más, de Madison salió Loma Linda con McGann. 1905. McGann ahora deja Tennessee y se traslada al sur de California, allá al desierto. Hay un lugar que estaban vendiendo muy económico. 75 acres. Y estaban pidiendo $150,000.
Bueno, hoy día 75 acres en el sur de California por $150,000 es un regalo. Usted no va a encontrar nada hoy día por ese precio en California. Y dijeron, pero no tenemos el dinero para comprarlo. Fueron a hablar con el dueño, mire, necesitamos ese lugar para establecer una escuela médica, misionera. El lugar tenía árboles frutales, tenía aulas o salones, tenía edificios para dormitorios, tenía casas. Pero $150,000 en el año 1905. Estamos hablando de millones de dólares hoy día. Después de hablar con el hombre dice, bueno, les voy a rebajar el precio. $100,000. Bueno, $50,000 menos. Un tercio del precio se lo bajó. Dice, pero todavía no tenemos dinero. $100,000, ¿de dónde lo vamos a sacar? Madison le envió $30,000. Póngase a pensar, tenía tanto dinero Madison que tenía dinero para establecer otros lugares. Hoy día nuestras instituciones están todas en deuda. Porque no hemos seguido el plan de Dios en la educación. Hemos copiado el plan del mundo. Pero otra vez, bueno, $30,000 y $100,000 todavía hay una diferencia grande. Así que otra vez hablaron con el Señor y el Señor dice, óigame, ustedes son persistentes. Denme $70,000. Bueno, todavía nos falta $40,000. Fueron a hablar con el presidente de la asociación o la conferencia. Pero mire, si la conferencia nos ayuda o queremos establecer una escuela de sostén propio aquí en el sur de California, si nos puede ayudar, no tenemos el dinero. Pero el presidente era un hombre de fe. Dice, mire, hablen con el hombre a ver si él les puede hacer un plan de financiamiento donde cada mes vamos a pagar algo. No tenemos todo el dinero para dar el dinero. Pero si él nos permite cada mes hacer pago, vamos a comprarla. Y hablaron con el Señor y el Señor dice, bueno, está bien, te lo voy a financiar. Me tienen que dar $5,000 cada mes. Cada mes. Es más, se los voy a rebajar. Se los voy a rebajar otra vez. Y en vez de $75,000, simplemente denme $70,000. Trato hecho. Ahora, ¿de dónde sacamos los $5,000? Ahora el presidente mismo dice, yo voy a tomar dinero de la asociación y les voy a dar primero los $5,000. $5,000 y se lo dio. Y cada mes el Señor proveyó para comprar ese lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada mes. Es más, en uno de los meses llegó el día del pago y no tenían ni $1. Ni $1. Dice, ¿qué vamos a hacer? Fueron al correo. Había una carta de una señora de New Jersey. Esta señora mandó un cheque para el proyecto. ¿Saben por cuánto era el cheque? $5,000. La señora no sabía nada. Dice, yo he escuchado que por allá Megan quiere establecer una obra. Yo no sé cuánto necesite, pero aquí hay $5,000. ¿Será que Dios es maravilloso, queridos? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben lo que dice Testimonios para la Iglesia, volumen 8? Que si nos humillamos delante del Señor, nuestras deudas, Él dará dinero para pagarlas. Y nuestras instituciones estarán libres de compromisos. Gloria sea a Dios. Es más, cuando le escribieron a la señora White, mire, compramos este lugar. Y dice, cómprenlo. Cómprenlo. Ese es el lugar que el Señor ha indicado para un lugar para médicos misioneros. Y así fue comprado Loma Linda. Y después Madison dio dinero, ya que tenían la propiedad, ahora para hacer nuevos edificios y preparar el lugar para que la obra se pudiese realizar. Así que vemos que ahora Dios levantó 2 hombres nuevos, Sadran y Megan, con el mismo mensaje, pero con el énfasis de educación, no con el énfasis de la perspectiva de pastores o ministros. Para que nosotros como pueblo pudiéramos entender que hay poder en Jesús para darnos la victoria sobre el pecado. Y comenzamos a darnos cuenta que ahora el Señor está dispuesto hoy día a terminar la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
vamos a ver la más completa definición, al menos en mi opinión, del mensaje de la justicia de Jesús. Después de Gálatas vamos a encontrar el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que, ¿por qué nos salva el Señor? A través de la gracia. No olvides esa declaración, gracia. Vamos a ver lo que significa. Pero la gracia es el método que se usa el Señor, pero también necesitamos, ¿qué cosa? La fe. Así que la fe, que es confianza en lo que Dios ha prometido que puede hacer en nosotros. Así que por medio de la gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo o presente de Dios. Así que el plan de salvación, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Absolutamente nada. ¿Cuánto le costó a Dios? Todo. Todo. ¿Saben por qué todavía continuamos pecando? Porque no tenemos una apreciación correcta del precio que se pagó por nuestra salvación. Todavía pensamos que este mundo tiene mejores cosas que Jesús. No contemplamos a Jesús, el Cordero de Dios. Dice que su cuerpo completamente mayugado, colgado en la cruz del Calvario. Dice que su sangre corría. Dice que cada paso que Jesús dio del lugar donde Pilato lo entregó a la turba para ser martirizado hasta el Gólgota estaba manchado con sangre. Cada paso que Jesús dio estaba manchado con sangre. Dice que la sangre fluía, léalo en el deseado de toda la gente, dice fluía libremente por su cuerpo. Y que cada paso que dio quedó manchado allí con su propia sangre. Por eso continuamos pecando, porque no vemos lo terrible, lo horrible y lo vergonzoso que es el pecado. Todavía justificamos el pecado y nos sentimos que no es tan grave, porque no contemplamos suficientemente a Jesús para aborrecer el pecado y para amar la justicia. Allá en Sudáfrica, hace unos años atrás, había un famoso joven que era un rockero. Y ustedes saben que en los conciertos de rock van miles de personas. Pero ¿quiénes usualmente asisten a los conciertos de rock? Drogadictos, alcohólicos, gente que tiene sida, gente enferma. ¿Saben lo que él hacía? Tomaba una taza y la pasaba en la audiencia. Dice, escupan en la taza. Escupan en la taza. Si tienen flema, pónganla en la taza. Eso no es problema. Escúpala. Cuando la taza se llenaba, se la traían a él y se la bebía. Esa reacción tenemos que tener por el pecado. Y no la tenemos todavía. Nada más el pensamiento de lo que ese hombre tomaba, póngase a pensar, se me revuelve el estómago nada más de pensarlo. Ahora, esa reacción de desprecio completo, total, debemos tener por el pecado. Y no la tenemos. La única forma de aborrecer el pecado es contemplar a Jesús. Amarlo. Contemplar su vida, su sacrificio, su obra intercesora. Gloria sea para él. Cuando contemplamos esa belleza, esa perfección de carácter, queridos, el mundo completamente pierde sus atractivos. Pero mientras no contemplemos a Jesús, mientras contemplemos Facebook, YouTube, Twitter, los deportes, las tiendas, todavía seguiremos pensando que el pecado no es tan grave. No es grave, es gravísimo. El deseado de toda la gente dice, la única forma de obtener la victoria sobre el pecado reside en contemplar la belleza de Jesús. Y es lo que nos sucede. Estamos muy ocupados, muy atareados, aún dentro de la obra conservadora a la cual usted y yo pertenecemos. Amamos la verdad, pero la pregunta es, ¿amamos a aquel que es la verdad? Tenemos una relación de salvación con Él. Queremos pasar la eternidad con Él, pero no podemos pasar una hora al día con Él. No tiene sentido entonces. Si realmente queremos pasar la eternidad con Él, nuestro mayor gozo será tomar la primera hora del día en su presencia. Como María, sentarnos a sus pies para ser enseñados, pero la mayoría somos Martas, ocupados en buenas cosas, aún en la obra misionera, en la salvación de otros. ¿Y nosotros qué? Como es el libro de Cantares, dice Salomón que me hicieron guardas de viñas, pero mi propia viña no cuidé.
salvando a otros y perdiéndome yo mismo. Tratando de animar y motivar a otros sin yo conocer a aquel que puede hacer la obra en ellos y en mí. Por eso en esta tarde tenemos que permitir que esa gloria a Jesús se convierta en la prioridad de nuestras vidas. Si algo tenemos que regresar a casa es con la resolución de que vamos a estrechar nuestra relación con Él. No con la iglesia, no con enseñanzas, no con instituciones, no con ministerios, lo cual es necesario, eso es secundario, pero no es primario. Jesús dice que María escogió la mejor parte, ¿sí o no? Y no le será quitada. ¿Queremos ser Marías o Martas? Porque ya somos Martas, pero somos llamados a ser ¿qué cosa? Marías. ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús después de su resurrección? María. Entendamos lo que en esta tarde compartimos con ustedes. Continuamos la lectura en Efesios, verso 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que sus obras y las mías no tienen valor para salvación. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Encontramos aquí el balance completo de la justificación por la fe. Salvos por la gracia, por medio de la fe. Pero una vez que hemos sido salvos y estamos en una relación de salvación, hemos sido hechos para buenas obras. Las obras no es la causa, es el resultado. No sé si me explico en esta tarde. No es la causa, es el resultado. La causa es nuestra relación con Dios, la cual nos permite apropiarnos de sus méritos. Y esos méritos en nuestras vidas ahora son acreditados, nos perdonan, pero esos mismos méritos ahora impartidos en nuestras vidas nos santifican. Y ahora podemos ver que la obra se realiza en forma completa. Digamos, si usted tiene un carro, ¿qué llantas se mueven primero, las de adelante o las de atrás? Las cuatro. Pero el carro es de tracción delantera. No sé si me explico lo que estoy diciendo. ¿Qué significa que tiene tracción delantera? ¿Cuáles son las más importantes? Las de adelante. Pero cuando las de adelante se mueven, ¿qué pasa con las de atrás al mismo momento? Se mueven. Fe y obras. Fe y obras. Y el Señor nos hizo con tracción delantera. Para que nosotros ahora, a través de nuestra relación con Él, que es a través de la fe, recibimos su gracia, que es un don, es un regalo de Dios. Esa gracia nos perdona, pero también nos santifica. Por lo tanto, ahora las llantas de atrás se mueven al mismo tiempo que las llantas de adelante. Y nos damos cuenta que entonces el proceso toma lugar cuando las cuatro llantas se están moviendo en la misma dirección. Amén. Esa es la obra que necesitamos entender nosotros hoy día. Tenemos que entender en esta tarde, queridos, ya vamos a terminar, es tiempo de terminar. Es más, quizás quiero compartir con ustedes una declaración más. Les voy a leer de Testimonios para la Iglesia, el volumen 5, la página 50 dice: un mal rasgo de carácter. ¿Cuántos? Uno. Un deseo pecaminoso acariciado. ¿Cuántos? Con el tiempo neutraliza el poder del Evangelio. Vamos a digerir esa declaración. ¿Cuántos? ¿Con el tiempo qué hace? ¿El poder de qué? Del Evangelio. Pongo el ejemplo. El joven rico. ¿Cuántos problemas tenía? ¿No lo dijo Jesús? Te faltan 3 cosas. 4 cosas. Una cosa. Una cosa. ¿Eso causó su perdición? Sí. Sí, claro que sí. Sí. Es como los mandamientos uno. ¿Saben que el joven rico se fue triste? Tenía muchas riquezas. Un pecado acariciado en su vida causó su pérdida eterna. 1.
Y al ser humano hoy día le puede pasar exactamente lo mismo. Un pecado acariciado, un mal rasgo de carácter, un pecado acariciado puede causar también nuestra pérdida eterna. Saben que hasta cierto punto yo le doy crédito al joven rico, porque dice el relato que se fue triste. Muchos de nosotros hoy día están abandonando a Jesús y no están tristes. El joven rico al menos se fue triste. Pero muchos están abandonando a Jesús y cambiándolo por tonterías de este mundo. Y están con una sonrisa de oreja a oreja. Pensando que le pegaron al gordo. Pensando que se sacaron la lotería. Pensando que tienen el sueño de sus vidas. Al menos el joven rico se fue triste. Él sabía lo que había perdido, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. No estaba dispuesto a pagar el precio. Y ese es el problema con muchos de nosotros, que no estamos dispuestos a pagar el precio. Sabemos lo que está pasando con nuestras vidas. Vemos aún defectos que son obvios en nosotros. No los queremos, pero nos cuesta llevar la cruz, queridos. Así, a ver si tengo la cita que pueda... Aquí dice, hay realmente muchos en la iglesia. ¿Dónde hay? Iglesia. ¿Y cuántos? Muchos. Muchos. Que se están engañando a sí mismos. Escuche. Llegan a establecer su propia norma, pensando que la religión consiste en asistir a la iglesia para escuchar sermones y experimentar emociones gratas y positivas. Si se agitan sus emociones y derraman unas cuantas lágrimas, para ellos es evidencia segura de que son cristianos, pero no lo son. Muy claro lo que el Señor comparte con nosotros en esta tarde. Y nos está invitando para que usted y yo, por su gracia, podamos nosotros reconocer nuestra necesidad constante de una relación de salvación con Cristo Jesús. Déjenme leerles otra declaración y ya con esta sí voy a terminar. ¿Sí? No voy a tomar más tiempo, pero vienen a mi mente declaraciones tan hermosas que quisiera compartirlas con ustedes, pero al menos voy a compartir algunas de ellas para que usted pueda entender en forma más completa lo que en esta tarde estamos estudiando. Dice lo siguiente: Dios no ciega los ojos, ni endurece el corazón. ¿Qué no hace Dios? No cierra sus ojos ni endurece el corazón. Es el rechazo de Él lo que nos enceguece y endurece nuestros corazones. Si durante este campamento Dios le habla en alguna área de su vida, o a mí también, digamos que sí, aunque duela. No importa, el dolor es temporal. Dice que el arrepentimiento trae dolor temporalmente, pero después trae gozo de salvación. Si en esta semana o este fin de semana el Señor le indica, le muestra algo, acéptelo. Si el Señor pone el dedo en la llaga, es para curarla, no es para hacerla mayor. No sé si me explico. Pero inicialmente va a doler, porque la llaga está sangrando. Pero su bálsamo va a ser la obra de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Y después regresemos a casa con la convicción de lo que el Señor nos ha mostrado será una realidad en nuestras vidas. Amén. El Señor nos bendiga en esta tarde. Les invito a aquellos que puedan de rodillas a orar. Oh Señor, en esta tarde te damos gracias que todavía hay poder en la sangre de Jesús. Y en esta tarde podemos ir al Calvario y caer de rodillas allí. Y como el publicano clamar: Señor, ten misericordia de mí. Tú dijiste que aquel hombre descendió justificado a su casa. En otras palabras, en una relación de salvación contigo. Y necesitamos hoy día entender, apropiarnos, beneficiarnos de ese maravilloso mensaje, el más precioso que alguna vez haya dado a los seres humanos. Que en Jesús hay salvación completa, total y permanente. Está buscando hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que hoy día quieren un compromiso completo. Un compromiso sin reservas, de todo tiempo y en toda circunstancia, para permitir que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros pueda terminarla antes del día de su venida.
Señor, bendice a cada hermano y a cada familia aquí representada en este campamento. Ayúdanos a crecer, a reconocer el tiempo que estamos en las vísperas mismas de la eternidad. Quizás a unos pocos meses de ver el comienzo del fin de la historia humana. A lo máximo, Señor, unos pocos años y nos sobrarían dedos posiblemente aún en una mano para contar los años que nos quedan. El tiempo es breve, el tiempo es solemne, el tiempo merita nuestra atención, prioridades diferentes, enfoques diferentes en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestra salud y sobre todo en nuestra relación contigo. Señor, salva a este pueblo. Es el clamor inmerecido de nuestros labios, pero es el deseo más profundo de nuestros corazones, pasar la eternidad con Jesús y decirle al universo entero las maravillas que hiciste a nuestro favor. Poner nuestras coronas a tus pies, pues tú las mereces, Señor, no nosotros. Y darte gracias y darte la gloria que mereces por la eternidad. Señor, que nuestros labios estén allí para alabarte, pero hoy día nuestras vidas deben comenzar a alabarte en este mundo y demostrar el poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Bendice al Dr. Báez en su próxima presentación y a aquellos que hemos de escuchar. En el nombre de Jesús. Amén.